Quiero compartir sobre el nacimiento de Jesús. La Biblia y la historia y todos hoy estamos conectados con este acontecimiento. Algunos porque nos tocó, algunos porque este es nuestro día, algunos porque reconocemos que debemos y podemos celebrar que Jesús nació, que Jesús vino a la humanidad. Algunos porque no hay más que hacer, entonces les dieron el día libre en sus trabajos y aprovecharon la oportunidad. Algunos porque hoy es el día de comer los tamalitos y de hacer la fiesta y toda esta cosa. Pero quiero que pensemos en dos o tres ideas sobre el nacimiento de Jesús. Jesús nació, ustedes lo saben, la historia lo sabe, el mundo lo sabe, la humanidad entera sabe de Jesús. Han oído de que Jesús nació y que Jesús vino a la humanidad, a la tierra. Pero considerando dos o tres ideas, quisiera que pensáramos en que el nacimiento de Jesús específicamente abrió una oportunidad, y voy a decir no una, la única oportunidad de regresar a una vida espiritual ferviente. Digo regresar porque en el contexto en el que nació Jesús, en Belén, al pueblo de Dios, en el pueblo de Dios, entre la gente de Dios, ellos estaban enseñados a tener una espiritualidad, a tener una relación con Dios, a tener una conexión con el Señor. Habían sido enseñados por la vida de ellos en relación con Dios a tener expresiones de espiritualidad, de relacionarse con Dios, de caminar con Él, de escuchar su voz, de comprender el mover de Dios, de experimentar cómo el Señor se movía haciendo grandes señales, grandes prodigios, grandes maravillas, mostrándoles vida en relación. Habían estado aprendiendo y entendiendo que Dios les hablaba por medio de los profetas. En el tiempo en el que nace Jesús, la situación estaba tan interesante que la espiritualidad de ellos había cambiado el verdadero sentido de la espiritualidad. La condición, el contexto en el que ellos se encontraban es que Dios seguía siendo fiel a sus promesas, Dios seguía siendo fiel a su pueblo, pero de alguna manera algunas cosas habían cambiado y la vida espiritual de ellos también. Ya no estaban los patriarcas, aquellos hombres que guiaban al pueblo hacia la presencia del Señor. Ya Israel ya no era la gran nación que tenía influencia en el mundo y que era poderosa. Ya las gentes habían experimentado una vida de esclavitud y por lo tanto sus corazones estaban amargados, ya no eran libres, ya no estaban experimentando la bendición de la libertad, ahora estaban por un momento de opresión en sus vidas y el dolor había venido a sus corazones. Ya no estaba la Shekinah, la gloria de Dios en el templo, ya no descendía la gloria de Jehová sobre el templo, ya ellos no experimentaban ese gozo de la presencia del Señor. Ya el sumo sacerdote entraba, pero no sacaba una voz de Dios viva y eficaz. Ya la enseñanza que estaba en el templo y que estaba escuchándose en medio de ellos no tenía la efectividad que debería tener o como la tuvo en el pasado. Ya no producía en ellos aquellos encuentros de avivamiento en el cual las gentes escuchaban la voz de Dios a través de la lectura de las Escrituras y experimentaban un arrepentimiento sincero. Ya no estaban aquellos hombres que se levantaban en las puertas y
proclamaban la Biblia o la voz de Dios para ellos, y las gentes corrían en sinceridad y en decisión de seguir al Dios todopoderoso y hacedor de maravillas. Ya no estaba esa sensibilidad en el corazón de las gentes para querer escuchar la palabra de Dios. Ya no estaba aquella disponibilidad en los hombres y mujeres que estaban sirviendo al Señor de buscar su presencia para saber algo de Dios y darlo al pueblo. Ya no estaba. Esa era la situación. Venían miles y hacían peregrinajes al templo, sí. Llegaban miles al lugar donde se suponía que había espiritualidad, pero las gentes no experimentaban nada. La vida espiritual de ellos y la vida física y la vida social de ellos era una situación bastante compleja. 400 años en los que no habían escuchado voz de Dios. 400 años en los que no habían escuchado una palabra profética que transformara sus vidas. 400 años en los que en el templo ya no sucedían esos milagros y cosas sobrenaturales que el Señor sabía hacer. 400 años en los que ellos no experimentaban que sus corazones revivieran en relación con Dios. En algunos, en los más antiguos, estaba la esperanza de un día volver a tener una espiritualidad ferviente, viva, real. Como hoy en día muchos de nosotros experimentamos esta misma situación, que tenemos palabras, tenemos templo, tenemos un tipo de espiritualidad, tenemos un tipo de relación con Dios, servimos en el templo. Habían cientos y cientos de hombres que servían en el templo y que hacían las cosas del templo. Todavía se entraba y se prendía el candelabro, todavía se entraba y como hasta hoy se cambiaba, se cambiaba el pan, todavía se entraba y se hacían los sacrificios, todavía se entraba y las gentes traían las ofrendas, todavía, pero no había vida. No había esa fervosidad, se usa esa palabra, esa vida ferviente en la espiritualidad. No había ese sentido que llevaba al hombre y a la mujer a experimentar: estoy frente a la presencia del Señor Dios Todopoderoso. No estaba, se había perdido esa reverencia hacia la gloria de Dios. Es más, en el tiempo en el que nace Jesús, los pastores, más bien los sacerdotes y los sumos sacerdotes, los escribas y todos estos doctores en la ley habían perdido respeto. Las palabras de ellos no tenían efecto, no eran de valor. Tenían efecto para subyugar, tenían efecto para controlar las gentes, tenían efecto para hacer que las gentes sintieran peso, pero no tenían efecto para producir vida. Eso era lo que estaba pasando en este momento. Pero viene Jesús, y aquí a mí me parece súper hermoso que cuando nace Jesús vuelve a renacer la espiritualidad. La Biblia dice en Juan, ustedes saben esto, todo esto que acabo de leer o de decir ustedes ya lo saben. La Biblia dice en Juan: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Aquí, en ese momento que Jesús nace, es cuando se vuelve a abrir el reino de Dios, se vuelve a abrir la gloria de Dios y se hace presente en medio de la humanidad. Las gentes que están entendiendo lo que está sucediendo son gentes que experimentan ese fuego en su interior que les lleva a sentir y a vivir algo nuevo. El Señor está encendiendo. Hermanos y hermanas,
Ustedes que están hoy escuchando este pensamiento de las Sagradas Escrituras y que quizás ayer u hoy estamos celebrando la Navidad, el nacimiento de Cristo, y si usted no celebra igual, quiero decirle, el nacimiento de Cristo es la única oportunidad que la gente tiene para volver a tener vida espiritual. Y aquí yo quiero decirte, no me importa si tú vas a una iglesia cristiana o no, no importa si te congregas o no, no importa si eres ferviente o no, en Cristo está la oportunidad de tener vida y vida en abundancia. Y la vida está en el Espíritu. La vida está en el ser interior. La vida está en ese mover de la presencia del Señor en nuestros corazones. Definitivamente tú y yo podemos estar dentro del evangelio cristiano protestante en el mundo y no tener la vida como ellos eran parte del pueblo de Israel y no experimentar una espiritualidad ferviente. Yo te quiero decir que en tu ser natural hay una parte de tu cerebro que es la parte espiritual. Los científicos han descubierto que dentro de todo ser humano hay una parte que es la parte espiritual. En esa parte espiritual te invita a tener relación con un ser supremo, según algunos. Pero en la parte espiritual, según el individuo que cree en Dios, es la que te invita a querer tener relación seria y sincera y profunda con el único Dios verdadero, hacedor de maravillas, nuestro Señor y nuestro Salvador. Mucha gente vive en el modo de esa espiritualidad que es humana, la que es natural, la que tú tienes por ser persona. Y entra al evangelio y vive en esa misma espiritualidad humana, sin ser fervorosos y sin tener la vida real en Cristo, como ellos experimentaron. Pero el nacimiento de Cristo estaba diciéndole a la humanidad: tenemos que salir de una espiritualidad muerta a una espiritualidad viva. Cuando los ángeles vienen a hablar con los pastores, la Biblia dice que cuando ellos dan el anuncio se abre el cielo y entonces ven y escuchan una multitud de ángeles alabando y glorificando al Señor. Gloria a Dios en las alturas. Más allá de ser parte de una religión o de otra, más allá de ser un protestante celoso y bien cerrado, o más allá de ser un protestante abierto y mucho más abierto, más allá de esos pensamientos en cuanto a la vida religiosa, quiero decirte que el nacimiento de Cristo es la única oportunidad que tiene la humanidad de regresar a tener una espiritualidad efervescente y viva. Entonces, si celebras Navidad o no celebras Navidad, eso es indiferente. El asunto es que Cristo nació y nació para darnos vida y vida en nuestro ser interior. Ese es el primer aspecto. Es volver a tener esa vida espiritual y tenerla viva. Jesús llamó a aquellos que estaban en el templo, ¿recuerdan ustedes? Y no quiero ir lejos con esto, pero Jesús llamó a aquellos que estaban en el templo vestidos como sumos sacerdotes, escribas y llenos de conocimiento, doctores en la ley. Jesús los llamó a ellos sepulcros blanqueados. Por fuera aparentaban espiritualidad, pero por dentro estaban muertos. Porque Jesús entendía que en ellos no estaba la vida, la verdadera vida. El nacimiento de Jesús es volver o tener la oportunidad de estar en la verdadera espiritualidad, la verdadera relación con Dios. Y precioso de esto es que Dios mismo, que se interesa en relacionarse con el hombre, Él viene y se hace hombre.
Dios mismo, que se interesa en relacionarse con la humanidad y en darle vida espiritual al hombre, viene y se invierte o se pone en medio del mundo real. Pilas con esto, porque muchos que somos espirituales nos desconectamos del mundo real, y muchos que somos espirituales nos desconectamos de la humanidad, y el Señor, el mismo Dios, con el gozo y el ánimo de tener relación espiritual con las gentes, viene a la humanidad y Él mismo se invierte en el mundo real, un mundo que no es correcto. Por eso, bendito sea el nombre del Señor. La iglesia de Cristo está en el mundo para que el mundo experimente la oportunidad, la única, de tener vida y vida espiritual. Estamos aquí, primero. Segundo aspecto que yo quiero pensar y reflexionar, y quizás aquí y uno más o 10 más, es que la Navidad o el nacimiento de Cristo Jesús, este punto a mí me impactó mucho cuando lo estaba estudiando, porque empecé a ver el contexto en el que mi Jesús, mi Señor, mi Salvador viene. No solo hablo del contexto social, la realidad, las gentes desvalidas, sin vida y sin esperanza, y en todas las clases sociales, sino que vi en ese momento del nacimiento de Cristo la oportunidad para experimentar que los hombres y mujeres de Dios pueden ser siervos, verdaderos siervos. Es la oportunidad de los siervos. Es la oportunidad de aquellos que deciden decirle al Señor voluntariamente: tú eres mi Señor y yo te quiero servir. Es la oportunidad en la que los siervos verdaderos surgen. Aquellos hombres y mujeres que están escondidos en nuestras iglesias, que nadie conoce. Aquellos hombres y mujeres que están en nuestras ciudades, que nadie conoce. Aquellos hombres y mujeres que no tienen fama, que algunos de ellos no tienen títulos, que algunos de ellos no tienen posición, algunos de ellos no tienen posesión tampoco, algunos de ellos que son los desconocidos de todo el mundo. Este es el tiempo en el que Jesús nace, en el que ellos aparecen en la escena. Y aquí tengo que decir, también aparecen los que tienen posición y los que tienen posesión. Están estos hombres que tienen grandes riquezas y grandes lugares, pero tienen un corazón de siervos. También ellos aparecen en la escena. Con esto quiero decir que tener la oportunidad en Navidad de que surjan los siervos no es por condición social, es por carácter, es por actitud en el corazón. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor viene a María, cuando el ángel viene a María y anuncia que mi Jesús va a venir, esta chica dice: hágase con tu sierva. Es donde ella saca el carácter que tiene dentro. Y cuando hablo del carácter, no hablo de la arrogancia o de la actitud, del que tiene más voz, del que más grita. Hablo del carácter, aquel que le llevó a ella a consagrarse al Señor, a reconocer al Señor, a entregarse al Señor y a decirle: todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que vivo o lo que no viva, te pertenece a ti, porque quiero ser sierva del Señor. Vino a ella. La Navidad, el nacimiento de Cristo es la oportunidad para los que tienen carácter de siervos. Aparezcan. María no estaba buscando ningún favor. María no estaba buscando que alguien le reconociera. María no estaba buscando la posición siguiente que le esperaba.
María no estaba buscando cuál era el salario que le iban a pagar. María no estaba buscando que alguien dijera qué tan importante eres. María estaba diciendo: Señor, hágase conmigo como tú quieras, yo soy tu sierva. Y eso lo estaba queriendo, que el Señor le diera la oportunidad de ser un instrumento en sus manos. A veces vivimos tan frustrados porque no tenemos el nombre, el título, la posición, el sueldo y todo lo que parece que llaman siervos. ¿Sabe usted que los políticos, ellos se llaman los siervos del pueblo? Los servidores del pueblo se llaman ellos. Y la mayoría usa al pueblo para servirse a ellos mismos. En el nacimiento de Cristo surgen los siervos como María. No se está sirviendo a sí misma, al contrario, está poniendo todo en el asador por servirle al Señor y a las gentes. También están estos muchachos, los pastores, ¿no? ¿Recuerdan ustedes los pastores? Los pastores están trabajando, están cuidando sus ovejas, pero cuando viene el ángel y les habla, interrumpen sus vidas. Ojos siervos, aquellos que dicen: Señor, yo quiero servirte, aquí está. Interrumpen sus vidas, interrumpen sus labores, interrumpen su diario vivir por ir donde el ángel del Señor les está diciendo que está el Salvador. A veces los siervos somos tan siervos que somos siervos de nosotros mismos y no permitimos que nadie interrumpa nuestros planes, porque somos siervos selectivos, porque somos siervos que queremos servirnos a nosotros mismos sirviéndole a gente. Y aquí el Señor le estaba mostrando a la humanidad que en el nacimiento de Él surgen aquellos siervos que permiten que se les interrumpa la vida, que caminan en los planes que no son sus planes, que caminan en los propósitos que no son sus propósitos, que caminan en el camino que nunca han caminado, que están listos a decirle al Señor: si tu gloria se ha hecho manifiesta, si tu espiritualidad ha venido a mí, realmente tengo vida en el espíritu, entonces soy tu siervo o tu sierva, interrúmpeme la vida cuantas veces quieras. Pero también están aquellos reyes, estos hombres importantes en la sociedad, y no de cualquier sociedad. La historia muestra que estos muchachos eran gente bastante significativa, y vienen de camino y dicen: nos encontramos con que ya vimos la estrella donde ha nacido el Salvador, y nosotros vinimos. Mencionando estos reyes, quiero decirles que algunos consideramos que ser siervo es ser pobre. Algunos consideran: es que este sí es un siervo de verdad porque parece que tiene hambre todo el día. No. Estos hombres tenían miles y miles y miles y miles, y gobernaban sobre miles y miles y miles de personas, pero interrumpieron sus vidas porque querían venir a servirle al Señor. Su carácter era de siervos, y lo expresaron cuando llegan al lugar donde está Jesús, se postran delante de Él y sacan lo que llevaron para Él. Y si eran reyes, yo les quiero decir, no era un billete de $1 o una moneda de $1. Llevaban servicio en ofrenda significativa. Pero también está el muchacho ese que era el dueño del establo. Y aunque uno piensa: ¿por qué le dio el lugar ese donde están los animales? ¿Por qué le dio el lugar ese donde estaba la suciedad esta? Y ahí nació mi Jesús. En medio de esto, este tipo
como otros tipos en la historia de la iglesia y en la historia de la espiritualidad y en la historia de la gente de Dios, otros hombres con corazón no tan agradable igual fueron siervos de Dios. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo que el Señor va a usar a estos malos pecadores? Pues yo quiero que ustedes entiendan una cosa, que este dueño del establo, aunque le estaba dando lo peor, estaba sirviendo al plan de Dios. Ciro estaba sirviendo al plan de Dios. Gente que esclavizó al pueblo de Dios estaban sirviendo al plan de Dios. Gente que maltrató a la iglesia de Cristo estaban sirviendo al plan de Dios. Cuando la iglesia fue maltratada fue cuando más se extendió. Ahí estaban sirviendo al Señor. Porque el Señor usa a quien Él quiere. Quizás esto choque con su teología. Quizás esto choque con su manera de pensar, pero muchos tenemos cara de servidores, pero no somos servidores, somos peores que aquellos que están afuera. Jesús en su nacimiento reveló que habían siervos de siervos. Estos como María, estos como los pastores, estos como los reyes, estos como el dueño del establo. Estas gentes sirvieron al propósito de Dios. Nacimiento de Jesús es la oportunidad para que los siervos se hagan presentes. Y siervos no desde posición social, sino siervos desde el carácter. Y en este aspecto de servicio, el mayor de todos, mi Jesús, quien no escatimó el ser igual a Dios, sino que tomando forma de siervo, vino para servir. Cuando Él viene para servir y convertirse en siervo de la humanidad y siervo de Dios, siervo de la humanidad, Él está diciéndole a la humanidad la manera como se vive en el reino de Dios y la manera como se experimenta una verdadera espiritualidad es teniendo un carácter de siervo. Y si usted quiere profundizar un poquito sobre el carácter de siervo que surge en el nacimiento de Jesús, el verdadero carácter de siervo que surge en el nacimiento de Jesús, por favor lea Isaías capítulo 42 en adelante. Ahí encontrará las características del siervo de Dios, porque ahí describe el carácter que tendría Cristo Jesús. Recuerde que el carácter es el ser interior, lo que mueve el corazón del individuo. Y tercera idea, para terminar, se los prometo, es que en el nacimiento de Jesús se encuentra la única oportunidad para volver a vivir en un verdadero pacto. En Cristo Jesús, en su nacimiento, se divide la historia del convenio, antiguo pacto y nuevo pacto. En Cristo Jesús se trae al presente aquel pacto, aquel compromiso, aquella manera de relacionarse de Dios con los hombres y los hombres con Dios, que falló para la humanidad, que falló en el ser humano, pero en Cristo Jesús se hace presente el nuevo pacto, el cual no falla, el cual es real y es completo. En Cristo Jesús
tú y yo experimentamos vivir en un nuevo pacto, es un nuevo tiempo. Este compromiso de Dios que trae sus promesas y que trae sus bendiciones y que trae una gloria implícita y que trae un mover de Dios implícito, este compromiso de Dios que trae justicia en Cristo, que trae puerta abierta para entrar a la presencia del Señor, este compromiso de Dios que ahora no es solamente con un grupo de personas o con eso, sino que ahora abre la puerta para todo aquel que crea en Él pueda ser llamado hijo de Dios. Este pacto de Dios que ahora está abierto para una humanidad entera, este pacto de Dios que ahora solamente requiere que el individuo crea en Cristo, el Jesús que ha nacido, y que eso es suficiente para que pueda pasar a la eternidad con Él. ¿Cómo pongo de forma más sencilla esto? Porque a veces el concepto de pacto es complejo, pero yo quiero decirte que este pacto, el nuevo pacto en Cristo, incluye aquella bendita presencia del Señor en la humanidad y en el individuo, ya no de manera intermitente, sino de manera permanente. Recuerden que les dije que en este tiempo, cuando mi Jesús nace, ya no estaba la gloria de Dios. Pero cuando mi Jesús nace, surge ese movimiento del Espíritu, el cual va a vivir en la humanidad por siempre, en la humanidad que acepta a Cristo. El nuevo pacto en Cristo incluye el que la promesa del Espíritu Santo se haga realidad en la vida de los seres humanos. El nuevo pacto incluye el que la humanidad experimente la verdadera redención, la verdadera salvación. Y el nuevo pacto incluye el que el hombre experimente que un día va a tener la eternidad con Cristo, para siempre con Él. El nacimiento de mi Jesús, el nacimiento del Salvador, el nacimiento del Rey de Reyes en medio de la humanidad, el nacimiento de Dios mismo en medio de los hombres, es la única oportunidad para regresar a tener vida espiritual. Y quiero pedirles a ustedes, hermanos y hermanas que están aquí, y a los que nos escuchan allá, y quiero pedirles a todos los que servimos al Señor, nunca más presentemos al Señor Jesús como una oportunidad. Es la única. No es un Dios, es nuestro Dios, el único, verdadero. No es un camino, es el camino. No es una opción, es la única opción. La única manera como el hombre experimenta vida en su ser interior, la única, es porque Cristo Jesús viene a su vida. No hay varias, es solo una. No hay varias maneras de llegar a la eternidad. No hay varias maneras de tener relación con Dios. Es solo una, por medio de Cristo Jesús, el que nació en la humanidad. Vida espiritual solamente se obtiene cuando el hombre recibe a Cristo. No más. Solamente cuando el Cristo que nació y nace en nuestras vidas viene a nosotros es cuando realmente surge el carácter de siervos. Y aquí es donde aparecen los siervos reales. Y solamente en Cristo, el Cristo que nació, es donde hay un nuevo pacto, un nuevo compromiso,
un nuevo convenio entre Dios y los hombres y Dios. Quiero decirte, la Navidad no nos muestra solo para algunos una filosofía, para nosotros la única opción. La Navidad es la oportunidad de salir de una vida cargada y desconectada de la presencia del Señor a una vida libre, llena de fe, vida espiritual y esperanza en Él. Y la Navidad es la única, o Cristo Jesús en la Navidad es el único que transforma nuestras vidas de tinieblas a una vida resplandeciente en Él. Feliz Navidad. Que experimente usted el verdadero sentido del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí donde estás, yo quiero orar antes que te vayas. Quiero orar. Y quiero orar porque tu vida espiritual sea viva, sea efervescente. Si en alguna manera tu vida espiritual ha menguado o tu vida espiritual se ha perdido, si has muerto en tu espiritualidad, quiero invitarte para que ahí le digas a Jesús: ven a mí. Yo quiero tu vida. Quiero que nazcas en mí para que haya vida espiritual. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Él lleno de gracia y verdad. La vida espiritual no la compras. La vida espiritual es un favor inmerecido. Es la gracia de Dios. La verdadera vida espiritual no está basada en mentiras, en falsedades. La verdadera vida espiritual está basada en la verdad. Cristo es la verdad y su palabra es la verdad. Señor, celebramos que tú naciste en la humanidad. Recordamos, mantenemos en el corazón que tú eres Dios quien ha venido a nacer en medio de nosotros. Señor, si nuestra espiritualidad ha menguado, o si nuestra vida espiritual ha muerto, hoy, Señor Jesús, ven a nosotros. Ven a este corazón que puede estar como esa tierra que parecía espiritual pero no era. Ven a nuestro corazón que parece a veces estar como ese pesebre. Ven a nuestro corazón, Señor, y danos vida. Danos vida en nuestro ser interior. Perdónanos nuestros pecados y nuestras maldades que fueron las que trajeron muerte y oscuridad a nuestro ser. Perdónanos, Señor. Ven y disipa las tinieblas con tu luz. Ven y saca la muerte de nuestro interior y trae tu vida. Ven y saca la tristeza y trae tu gozo. Ven y danos vida hoy, Señor.
Desarrolla en nosotros el carácter de siervos. Servidores como tú, Señor. Servidores como los hombres y mujeres de la Biblia. Servidores como personas hoy en día que te sirven con tanta sinceridad y profundidad. Servidores como gente en la historia que ha dejado una huella de servicio en humildad y en amor. Quienes voluntariamente quisieron servirte a ti. Pon en nosotros ese corazón de siervos. De siervos. Pero también, Señor, pon en nosotros el experimentar ese compromiso. El nuevo pacto. La nueva oportunidad que tú brindas a la humanidad en Cristo Jesús. Que este pacto está basado en tus promesas. Está basado en tu obra. Está basado en la redención que tú ofreces para nosotros. Gracias. Señor, gracias. Porque el nacimiento de Cristo es más que una religión, cualquiera que sea. Es una relación contigo. Bendigo a mis hermanos y hermanas. Bendigo cada persona que hoy está conectada con nosotros. Y especialmente bendigo tu nombre, Señor de señores, Rey de reyes, nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por venir a nosotros. En Cristo Jesús. Amén. 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 Pues que mi Señor bendiga sus vidas y que la Navidad, el nacimiento de Jesús, sea nueva vida en su espíritu. Que el nacimiento de Jesús despierte el carácter de siervo que usted ya tiene. Y que el nacimiento de Jesús le tenga disfrutando del nuevo pacto. El pacto que es solo en Él. Dios los bendiga. Dios los guarde. Bendiciones para todos.